Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias por estar acompañándome en una edición más de Reencuentro, este programa que lo hacemos desde la querida ciudad de Buenos Aires y por supuesto por Radio High. En el día de hoy, que es un día muy especial, que corresponde al viernes 5 del mes de Av del año 5784 del calendario hebreo, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat en la querida ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 01 minutos y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 59 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta propuesta para tratar de salir más ricos que cuando hemos empezado este encuentro. Vamos a beber en los exquisitos, y yo siempre digo, inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Bueno, siempre el ser humano quiere mantenerse joven, quiere tener longevidad, es totalmente normal, todos lo deseamos. Simplemente quiero comenzar que vos sabés que hay un límite de la vida que hay en el judaísmo que decimos que, bueno, siempre decimos, estamos acostumbrados a decir hasta los 120 años. La verdad que 120 es un número, este número está asociado como un límite máximo de longevidad y está escrito en Bereshit, en Génesis. Y está asociado especialmente ¿a quién? A Moshe, sobre quien dice la Torá que Moshe tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos permanecieron sin velo y su fortaleza intacta. Junto con Abraham, hombre de personalidad y circunstancias muy diferentes, Moshe es el ejemplo de cómo envejecer bien. El secreto de la vida, ¿no? Cómo envejecer bien. Claro, que con la extensión actual de la longevidad humana es un tema importante y significativo para muchos de nosotros. Pero ¿cómo se hace para envejecer y seguir siendo joven? Porque parece ser una contradicción. Vamos un poquitito a charlar de este tema. Vos sabés que ya prácticamente en el año 1938 se había hecho un estudio que involucró a estudiantes de Harvard, prácticamente 269 estudiantes. Este estudio duró 80 años. ¿Qué quería lograr este estudio? Quería descifrar qué factores, ya sea la personalidad, la inteligencia, la salud, hábitos y relaciones, contribuían al florecimiento de la persona. Durante más de 30 años, de todo el tiempo que duró el proyecto, fue dirigido por una persona que había escrito libros como por ejemplo Envejeciendo Bien, que es Aging Well, y también otro libro que se llamaba Triunfos de la Experiencia, Triumph of Experience. Y estos libros exploraron este terreno fascinante, ¿por qué no? ¿Cómo se hace para envejecer exitosamente? ¿Cuáles son las múltiples dimensiones? Y la persona precisamente que había investigado esto, que era tal Valiant, identificó dos factores que son especialmente importantes en el caso de Moshe. La primera es lo que esta persona llamó la generatividad. ¿Qué es la generatividad? O sea, el ocuparse de la generación siguiente. Y esto es invertir en la propia existencia mediante formas de vida y trabajo que lo trascienden a uno. En la mitad de la vida, o más adelante, cuando hemos desarrollado una carrera, una reputación y una serie de relaciones, ¿podemos estancarnos o podemos decidir hacer una devolución a la comunidad, a la sociedad o a la generación que nos va a suceder? Entonces, la generatividad está marcada frecuentemente por la creación de nuevos proyectos, frecuentemente voluntarios, o aprender nuevas habilidades, porque esto marca una capacidad de apertura y de cuidado. Pero también, aparte de la generatividad, hay otro aspecto que se llama el guardián del significado. Y con esto
se está refiriendo a la sabiduría que viene con la edad, algo que frecuentemente es más valorado por las sociedades tradicionales que es por las sociedades modernas o posmodernas. Los ancianos que están mencionados en el Tanaj son valorados porque por su experiencia, y así está escrito: pregúntele a tu padre y él te dirá, pregúntele a tus mayores y ellos te lo explicarán. ¿Y acaso, dice la Torá, no se halla la sabiduría en los mayores? ¿Acaso la larga vida no trae comprensión? Esto último está exactamente escrito en el libro de Job. Pero veamos qué quiere decir el guardián del significado, porque primero hablamos de la generatividad y ahora del guardián del significado. Ser el guardián del significado consiste en entregar los valores del pasado al futuro. La edad, ¿qué trae? Trae consigo, o debería traerlo, ¿no?, la reflexión y desconexión que nos permite dar un paso atrás y no estar sujetos ni sometidos a la moda del momento, a lo pasajero o a la locura de la multitud, porque necesitamos esa sabiduría, especialmente en una era tan loca, tan acelerada como la actual, donde enormes éxitos pueden ser logrados por personas aún bastante jóvenes. Incluso si uno analiza las carreras de figuras icónicas, hablemos por ejemplo de Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc., vamos a ver que en algún momento determinado ellos se dirigieron a mentores mayores que ellos, que los ayudaron a navegar a través de las tumultuosas corrientes de sus éxitos. Y así está escrito en el judaísmo: Azei lecha Rab, que quiere decir búscate un maestro. Y en realidad está escrito: búscate un maestro y quítate las dudas. Pero estamos leyendo en la porción de esta semana, que es la porción que se llama Devarim, que quiere decir palabras, último libro de la Torá, que esta lectura transcurre enteramente en el último mes de la vida de Moshe. Y es como describe al anciano, pero a un apasionado líder todavía, un apasionado líder que está dedicado a la doble tarea de la generatividad y también de ser el guardián del significado. Fijémonos estos conceptos: generatividad y ser el guardián del significado. Claro, para Moshe hubiera sido sencillo retirarse a un mundo interno de recuerdos, reviviendo lo que logró en su extraordinaria vida, habiendo sido elegido por Dios para ser nada menos que la persona que condujo a todo un pueblo de la esclavitud a la libertad, hasta las puertas de la tierra prometida. O podría él recapacitar sobre sus fracasos, sobre todo por el hecho de que Moshe no pudo haber entrado físicamente en la tierra prometida, para llegar a la cual había dedicado 40 años de liderazgo. Hay personas, quizás todos nosotros podemos conocer algunas, que están obsesionadas por sentir que no han logrado el reconocimiento que merecían, algo que soñaban cuando eran jóvenes. Pero Moshe no hizo nada de esto. En sus últimos días dedicó su atención a la próxima generación. Esto es la generatividad. Y además se embarcó en un nuevo rol, porque ya no fue Moshe el libertador y legislador, sino que asumió la tarea por la cual se lo conoce tradicionalmente. ¿Qué es? Se dice Moshe Rabbeinu, que es Moshe nuestro maestro. Fue de alguna manera su mayor logro. Les aclaró a los jóvenes quiénes eran, de dónde venían y cuál sería su destino. Les dio leyes y de una forma novedosa. Ya no enfatizó sobre el encuentro divino o sobre los sacrificios como están establecidos en Bamidbar, sino en las leyes dentro de su contexto social. Moshe habló sobre la justicia, sobre el cuidado de los pobres, la consideración con los empleados y el amor al extranjero. Estableció, sin lugar a dudas, los fundamentos de la fe judía en forma más sistemática que en cualquiera de los otros libros del Tanaj. Les comentó, por ejemplo, a los israelitas acerca del amor del Creador por sus ancestros y los urgió a devolver ese amor con todo su corazón,
con toda su fuerza, con toda su alma. Restableció el pacto y le recordó al pueblo las bendiciones que recibiría si el pueblo iba a mantener su fe en el Creador. Y caso contrario, las maldiciones que iba a sufrir el pueblo. Y finalmente, ¿qué hizo? Bendijo a las tribus en su lecho de muerte. Porque Moshe les mostró el significado de generatividad, dejando atrás de sí un legado que lo trascendió. Y lo que significa ser el guardián del significado. Resumiendo toda su sabiduría, ¿para qué? Para reflexionar sobre el pasado y el futuro y dándoles a los jóvenes el regalo de su larga experiencia. Como ejemplo personal de esto, les demostró lo que significa envejecer permaneciendo joven. Sobre el final mismo del libro, que este libro que es el quinto libro de la Torá, que comienza a leerse esta semana, leemos que a los 120 años, así está escrito, el ojo de Moshe permanecía sin velo y su energía natural sin disminución. Uno puede pensar que eran dos simples descripciones, pero cuando decir que el ojo de Moshe permanecía sin velo, tiene relación con la segunda expresión, que la energía natural no estaba disminuida. Porque la energía de Moshe estaba intacta. ¿Por qué? Porque debido a que su ojo permanecía claro. ¿Qué quería decir esto? Significando que no había perdido el idealismo de su juventud, su pasión por la justicia y por las responsabilidades, claro, que trae la libertad. Porque es fácil abandonar los ideales cuando se comprueba lo difícil que es cambiar, aunque sea una pequeña parte del mundo. Pero al hacerlo uno se vuelve desilusionado, cínico, a veces desencantado. Y cuando uno empieza a abandonarse a sí mismo es una manera de morir espiritualmente. Pero los que nunca se rinden, los que no van suavemente a esa oscura noche, los que ven alrededor de sí mismo un mundo de posibilidades, y no solamente eso, sino que además alientan y empoderan a los que les siguen, estas personas mantienen su energía espiritual intacta. Incluso hay personas que hacen su mejor trabajo cuando son jóvenes. Mendelssohn, por ejemplo, escribió su octeto cuando tenía 16 años. Orson Welles ya había mostrado su grandeza en programas de radio y teatro, y esto lo hizo cuando tenía 16 años. Una de las obras más transformadoras de él, o más importante de él, fue el Ciudadano Kane, Citizen Kane, que fue una de las obras más transformadoras de la historia del cine. Pero muchas otras personas fueron mejorando a medida que pasaban los años. Si hablamos, por ejemplo, Mozart y Beethoven, bueno, eran ambos niños prodigios, pero sus obras más trascendentales, ¿cuándo fueron escritas? En sus últimos años de vida. Monet pintó, por ejemplo, sus brillantes acuarelas en el jardín de Giverny a los 80 años. Verdi escribió Falstaff a los 85 años. Franklin inventó las lentes bifocales a los 78. El arquitecto Lloyd Wright diseñó el Museo Guggenheim a los 92. Miguel Ángel, Tiziano, Matisse y Picasso fueron creativos en su 9ª década. Y entonces hay algo que nos moviliza al ver a Moshe, casi a los 120, mirando adelante, además de hacia atrás, compartiendo sabiduría con los jóvenes, enseñando, y nos enseñó que mientras el cuerpo puede envejecer, el espíritu puede mantenerse joven hasta los 120. ¿De qué manera? Si mantenemos nuestros ideales, si devolvemos a la comunidad y compartimos nuestra sabiduría con los que nos sucederán, inspirándoles a los demás para que continúen lo que nosotros no pudimos completar. Entonces, es fundamental generatividad y ser guardián del significado.
דמעות אליך, שירים על איך היית ועכשיו חסר. לשווא ניסינו להסתיר, האם אתה זוכר? עיר שכובה לנוח, פנס מרוח, חושך מקלף מכביש, עוטף את צווארי בשתי ידיך, להרגיש אותי נשענת כל הדרך רק עליך. איתך הגשם רץ כמו ילד על המדרכה, ירח כמו קוסם שלף בחשיכה, קצה אור שכל הלילה ידגדג לי בשמיכה, חלום מתוק שיחבק איתך. הזמן הוא רק ענק שמתקתק מהארון, גלשו כל הבגדים, רקדו איתנו בסלון, מהחלון מתח אוויר שדה ירוק, מחק את כל העיר. שיר של סוף הסרט, דקה עוצרת, הקהל שוב מתפזר לרחוב, בין אנשים בבדידותם היה לי טוב. עיר שכובה לנוח, פנס מרוח, חושך מקלף לאור, שוטפת הדממה את צווארנו, לפזר טיפות של רוח, להשכיח מליבנו. איתך הגשם רץ כמו ילד על המדרכה, ירח כמו קוסם שלף בחשיכה, קצה אור שכל הלילה ידגדג לי בשמיכה, חלום מתוק שיחבק איתך. הזמן הוא רק ענק שמתקתק מהארון, גלשו כל הבגדים, רקדו איתנו בסלון, מהחלון מתח אוויר שדה ירוק, מחק את כל העיר. איתך הגשם רץ כמו ילד על המדרכה, ירח כמו קוסם שלף בחשיכה, קצה אור שכל הלילה ידגדג לי בשמיכה, חלום מתוק שיחבק איתך. הוא רק ענק שמתקתק מהארון, גלשו כל הבגדים, רקדו איתנו בסלון, מהחלון מתח אוויר שדה ירוק, מחק את כל העיר. Claro, estamos hablando de envejecer y mantenerse joven, generatividad y ser guardián del significado. Por eso Moisés no solamente fue, y no casualmente, fue el líder por excelencia del pueblo judío. Pero claro, cuando uno va estudiando y leyendo la Torá, ve que, claro, la vida física de alguna manera a Moshe le está indicando que él llega a su fin. Pero Moshe había nombrado a su sucesor, que era Josué. Y Josué sería quien llevaría al pueblo a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Moisés parecía haber alcanzado todo lo que él estaba destinado a alcanzar. Ya no tenía más batallas que luchar, no más milagros para hacer y no más oraciones que hacer en nombre del pueblo. Pero es lo que hizo Moisés después lo que lleva la marca de grandeza. ¿Qué hizo?
En el último mes de su vida hizo una asamblea con el pueblo y le entregó una serie de direcciones o directivas que conocemos como el libro de Devarim, que es el último libro de la Torá, el quinto libro de la Torá, que es Devarim, quiere decir literalmente palabras. En ellas él revisó el pasado del pueblo y vio su futuro. Le dio al pueblo leyes. Algunas, claro, ya se las había dado antes, pero se las dio en una forma diferente. Otras leyes que eran nuevas y que él había esperado anunciar hasta que el pueblo estuviera por entrar a la tierra. Y él unió todos estos detalles de ley y la historia en una visión global, porque le enseñó al pueblo a verse a ellos mismos como un pueblo santo. El único pueblo cuyo soberano y legislador era el Creador mismo. Si algunos no conocían nada sobre judaísmo y el pueblo judío les preguntaran sobre un solo libro que explique ambas cosas, quiénes son los judíos y por qué ellos hacen lo que hacen, la mejor respuesta será el libro de Devarim, porque no hay otro libro que encapsule y dramatice todos los elementos clave del judaísmo como una fe y una forma de vida. La verdad que los líderes que transforman son aquellos que empiezan con el ¿por qué? Pues es que poéticamente Antoine de Saint-Exupéry escribió: si querés construir un barco, no reúnas a la gente para que junten madera y no le des tareas ni siquiera trabajo, sino que si querés construir un barco, enseñale a la gente a desear la inmensidad sin fin del mar. Este es el porqué. Moisés da al pueblo su porqué. Es el pueblo del Creador, la nación sobre la cual el Creador puso su amor, el pueblo que el Creador rescató de la esclavitud y dio en la forma de mandamientos la constitución de libertad. El pueblo podía ser pequeño, claro, pero era único. Son las personas quienes, en ellos mismos, testifican algo más allá de ellos mismos. Ellos son el pueblo cuyo destino desafiará las leyes normales de la historia. Otras naciones, dice Moisés, reconocerán la naturaleza milagrosa de la historia judía. En el último mes de su vida, Moisés dejó de ser el libertador, el trabajador milagroso, el redentor, e insisto, y se convirtió en Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro, porque él fue en primera instancia en la historia, de una manera, un tipo de liderazgo que entre los judíos ha destacado. ¿Qué es este modelo de liderazgo? Es el líder como un maestro. Moisés seguramente él sabía que algunos de sus más grandes logros no iban a ser para siempre. El pueblo que él rescató un día iba a sufrir el exilio y la persecución nuevamente. Aunque el pueblo no iba a tener a Moisés para hacer milagros en aquel tiempo, pero él planteó una visión en las mentes del pueblo, plantó una esperanza en los corazones, una disciplina en sus obras y una fuerza en sus almas que nunca se iba a apagar. Porque cuando los líderes se convierten en educadores, en maestros, esos líderes pueden cambiar vidas. Claro, hay una pregunta que es la siguiente: ¿quién es apto? ¿Quién es apto para liderar al pueblo judío? Hay un rabino, que yo en su momento lo comenté en varios otros programas, Rabí Soloveitchik, que contrastó la actitud judía de los reyes y maestros como tipos de líderes. Pues sabes que la Torá pone límites severos sobre el poder de los reyes, porque ellos no deben multiplicar oro, esposas o caballos. Un rey está obligado a no considerarse a sí mismo mejor que sus compatriotas israelitas, ni de cambiar de ley hacia la derecha o hacia la izquierda. Un rey era solamente nombrado por solicitud del pueblo. Incluso, como dice Ibn Ezra, el nombramiento de un rey era un permiso, no era una obligación. Abravanel sostuvo que era una concesión de la fragilidad humana. En definitiva, el judaísmo es más bien ambivalente sobre la monarquía, es decir, sobre el liderazgo como poder. Pero, por otro lado,
su consideración, me refiero a la consideración del judaísmo para los maestros, es casi ilimitada. Está escrito: deja que el miedo de tu maestro sea como el miedo de los cielos. Así dice el Talmud. Porque respetar y reverenciar a los maestros debe ser más grande incluso, o no menos, que el respeto y reverencia hacia tus padres. Y esto lo dice Rambam. Porque los padres te traen al mundo, pero los maestros te dan la entrada al mundo venidero. Qué fuerte todos estos conceptos, ¿no? Cuando están escuchando, son estos para digerirse y ver qué trascendencia y eternidad tienen. Cuando alguno ejercita poder sobre nosotros, de alguna manera nos disminuye, pero cuando alguien nos enseña, nos está ayudando a crecer. Por eso el judaísmo, con su aguda preocupación por la dignidad humana, favorece el liderazgo como ¿qué? Como una educación sobre el liderazgo como poder. Quiere decir que el liderazgo como educación está por encima sobre el liderazgo como poder. Y empieza con Moisés. ¿Cuándo? En el final de su vida. Alguien escribió que uno de los grandes líderes del movimiento sionista, que era David Ben Gurión, había dicho una frase para entender la importancia de la importancia de ser un líder, educar a la gente, explicar, educar a un público más amplio, pero también tener confianza en la gente, saber cuándo hacer las cosas, ser consciente del tiempo, y esto demanda una constante sensibilización de lo que está pasando alrededor de uno. Alguien dijo una vez, creo que fue un poeta, dijo que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Yo no sé si esto es verdadero o falso, no lo sé, pero esto sí lo sé, que toda la diferencia entre darle al pueblo lo que ellos quieren y enseñarles lo que ellos quieren, esta es toda la diferencia. Darle al pueblo lo que quiere o enseñarles lo que ellos quieren. Porque los maestros, en definitiva, son los constructores no reconocidos del futuro. Y si un líder, el que fuere, busca hacer un cambio duradero, tiene que seguir los pasos de Moisés y convertirse en un educador. El líder como maestro, que usa la influencia, no el poder. Usa la autoridad espiritual e intelectual en lugar de la fuerza coercitiva, fue una de las más grandes contribuciones que el judaísmo hizo en los horizontes morales de la humanidad, y puede ser visto más claramente en este libro de Devarim, cuando Moisés, en el último mes de su vida, llamó a la siguiente generación y les enseña leyes y lecciones que sobrevivirían e inspirarían siempre que haya seres humanos en la tierra. Por eso insisto, generatividad y ser guardián del significado. היום אולי יתחד בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב, אין לי ולך יש כל אשר נשאלה, מבלי מילים נדע זאת כי נאהב. היום אולי ידחה את קץ דרכנו ולא נזכור כי סוף לכל זה המשעול שבו דורכות רגלינו, משני קצותיו הדשא לא ייבול. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שאין לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך.
היום אולי נדחה את העצבת, עם יד ביד באור נלך, כי רוח כפור בחשיכה נושבת, רק במקום בו לא שמעו את שמך. שותקים נוהר כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך. היום אולי נדחה בו השלכת, ולא יוכל לבוא הסתיו. דרכים רבות הן לאביב ממלכת, אם רק אותן אור חיוכך יאהב. שותקים נוהר כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך. שותקים נוהר כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה, אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורח עלילך, כמה יפה פורח עלילך. Hay características que señalan al judaísmo como una fe distinta. Una de ellas es la idea revolucionaria de que cuando el Creador se revela a los humanos lo hace en forma de ley. En el mundo antiguo Dios era poder, pero en el judaísmo Dios es orden. ¿Y el orden qué presupone? Presupone la existencia de ley. En el mundo natural de causa y efecto, el orden toma la forma de una ley científica, pero en el mundo humano, donde existe el libre albedrío, el orden toma la forma de ley moral. Torah, ¿qué significa? Significa dirección, guía, enseñanza, pero sobre todo ley. El sentido básico del principio del judaísmo es que el Torah es la fuente de ley, la fuente de ley. Otra característica del judaísmo es que nos han encargado ser nosotros, los humanos, ser los intérpretes de la ley. Y esta es la responsabilidad como herederos y guardianes de la Torah, a través de la tradición oral, por ejemplo. Y ahí somos los guardianes del significado. Y también lo fundamental para el judaísmo, yo diría en tercer lugar, es la educación. Y lo que es fundamental para la educación es el estudio de la Torah, o sea, el estudio de la ley. Y esto es lo que quiso decir el profeta Isaías cuando expresó: escúchenme ustedes que conocen la justicia. El pueblo en cuyo corazón está mi ley, no teman el reproche de los hombres, ni se asusten de los insultos. El judaísmo, en definitiva, no trata solo sobre la espiritualidad, ni es un código simplemente para la salvación del alma. Es una serie de instrucciones para lo que el rabino Lichtenstein llamó la beatitud de la sociedad. ¿En qué consiste? Consiste en traer al Creador a los espacios comunes de nuestra vida colectiva. ¿Y esto qué implica? ¿Qué requiere? Esto requiere ley. La ley que representa la justicia, honrar a todos los seres humanos sin distinción de clase, de color. La ley que juzga imparcialmente a ricos y pobres, poderosos y débiles, aún in extremis, entre la humanidad y Dios. Es la ley que obliga a Dios, su dador, y obliga a Dios con nosotros, que somos sus intérpretes. La ley que permite la coexistencia de la libertad con el orden, para que mi libertad no se consiga
a costa de la tuya. Conceptos eternos, ¿no? Bueno, me están quedando pocos minutos del programa, pero simplemente quiero comentarles que el próximo lunes a la noche, cuando salga la primera estrella, vamos a estar entrando en el 9 del mes de Av, Tisha B'Av. Este día que fue designado por los rabinos del Talmud para conmemorar las tragedias ocurridas al pueblo judío, particularmente la destrucción del primer y segundo templo. Y consiste en este ayuno de 25 horas que va a empezar al atardecer y termina al anochecer del día siguiente. Este es el ayuno más largo del año porque ocurre en esta época y bueno, es un ayuno de todo el día juntamente con el mismo ayuno que hacemos en Yom Kippur. Pero con esto vamos a dar terminadas las 3 semanas de duelo que empezaron el 17 del mes de Tammuz y luego van a venir las semanas de consuelo. El luto, insisto, se hace particularmente por la destrucción de Jerusalén y el templo, los cuales representaban la presencia del Creador en el mundo, la revelación divina y el favor del Creador al pueblo judío. Así que yo les agradezco enormemente por haber estado conmigo. Alberto Ruscolequier se despide de ustedes. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר,
תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, יהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.